Bueno, entonces estoy aquí hoy con Juan Vanilla, el cantador flamenco, que ayer ha actuado como parte del evento No a la Toma. Entonces, gracias, Juan. Gracias a ustedes. ¿Puedes decirme un poco entonces de los objetivos de la plataforma Granada Abierta y también específicamente el evento No a la Toma? Sí, bueno, Granada Abierta es una plataforma que intenta luchar por una ciudad más abierta, por una ciudad que tome de nuevo el sentido de aquel esplendor, de una ciudad en la que había tanta integración, tanta multiculturalidad, y en ese sentido es una plataforma que lucha contra el racismo, que lucha contra la exclusión y que lucha por la integración social. Y concretamente con respecto al día 2 de enero hablamos de que se celebra un acto contrario al que se celebra en la Plaza del Carmen, en la Plaza del Ayuntamiento de Granada desde hace ya muchos años, donde se celebra la expulsión de los árabes por parte de los reyes católicos, es decir, la expulsión de una civilización absolutamente avanzada, con sus más y sus menos, pero que vivieron durante muchísimos años, que esta era su tierra, porque cuando ellos llegaron aquí, y efectivamente hubo una conquista, se encontraron una tierra prácticamente baldía, que apenas sí tenía población, y venían de unos reyes que tampoco eran exactamente de aquí, porque los visigodos venían del norte de Europa. Si al final cuando hablamos de estos míos, estamos hablando de unos conceptos muy abstractos. Y ellos crearon aquí una civilización muy avanzada en cuestiones científicas, médicas, matemáticas, incluso en lo que es la armonía entre los pueblos, a pesar de los avatares de la historia. En ese sentido queremos mostrar a la población que es un error histórico defender la toma de Granada, porque no hubo una toma, no fue una toma, sino una capitulación hecha por el rey Boabdil, porque no quería la destrucción de Granada a manos de los reyes católicos, que sistemáticamente fue incumplida por los reyes católicos años más tarde. Es decir, aquí no se respetó lo que se había pactado en las capitulaciones, sino más bien al revés. En ese sentido es un error anacrónico e histórico celebrar esa supremacía de la raza, ese día de la expulsión del otro, de esa civilización tan interesante que hubo en Granada, y para nosotros es no solo eso, sino una vergüenza. Gracias. Entonces, ¿cuál es tu participación en este movimiento, en Granada Abierta? Bueno, Granada surgió hace ya muchos años, un movimiento político, cultural, social, intelectual, en el que se agrupan profesores universitarios, en el que se agrupan también personas del mundo de la cultura, del mundo de la música, del mundo de la interpretación, y defiendo unos valores con los que yo me siento plenamente identificado y por lo tanto tomo parte de este movimiento. Muy bien. Parece que en los años recientes, el Día de la Toma ha sido muy politizado, ¿no? Por sí. Grupos de la ultraderecha, por ejemplo, del nacionalismo y fascista, etc. ¿Por qué piensas que es así? Bueno, pienso que aunque se celebró durante la Segunda República, y esto lo echan mucho ellos en cara, porque como nosotros hablamos de la República como una panacea, que no fue así, hay que recordar que en la República hubo un bienio negro que se llama, donde gobernó la CEDA, que fue una unión de las derechas, algunas de las cuales terminaron en el fascismo, algunas de las cuales luego abrazaron a Franco en el sentido metafórico, ¿no? Por lo tanto, ellas metieron a muchos presos políticos en la cárcel, y la extrema derecha fue sin duda la que lanzó esa fiesta, que después con la dictadura adquirió una mayor importancia, ¿verdad? Cuando veíamos las imágenes del Nodo, que era la televisión franquista, ensalzando la fiesta del día de la toma de Granada, estamos hablando de cosas muy propias del Día de la Raza, como se celebraba en el franquismo. Por lo tanto, aunque efectivamente hay un resurgir de los fascistas descarados que van a la Plaza del Carmen y levantan el brazo con el símbolo nazi o con el símbolo fascista de Franco y cantan el Cara al Sol, que era la canción de Franco, y levantan banderas preconstitucionales, hay que decir que esto viene de la dictadura y que por supuesto se sucedía. Es decir, una España que la mitad era fascista y la otra mitad antifascista, de la noche a la mañana no se levanta democrática. Esa gente todavía vive, muchos de esos todavía viven. ¿Piensas que porque en este año Vox ha ganado votos, ¿no? Sí. en las elecciones regionales? Entonces, ¿piensas que esta situación ha cambiado, ha afectado al día de la toma? Sí, porque tienen se sienten más legitimados para salir a la calle, aunque también hay que analizar el electorado de Vox.
El electorado de Vox es un electorado de extrema derecha, pero también un electorado de gente que a través de los medios de comunicación se ha dejado llevar por un lenguaje populista, por un lenguaje racista, por un lenguaje anti-inmigración y por un lenguaje anti-Cataluña. Estamos hablando de un lenguaje que se ha utilizado a nivel nacional. Los partidos que más han perdido en Andalucía han hablado a nivel regional de Andalucía, y este, que ha sido de los que más ha ganado, es porque ha hablado en clave nacional. La gente se deja mucho llevar por ese insulto. Parece como que hoy día, que estamos acostumbrados a los programas del corazón, a la televisión basura, ese discurso basura también le cala a las personas. ¿Por qué? Porque todos llevamos dentro, como decía José Saramago, a un asesino. Y eso de asesinar a los otros nos encanta en un momento dado en el que nuestra vida está hecha estamos en la completa miseria. Pero es muy difícil analizar de dónde viene eso, de dónde viene nuestra situación miserable, y que no viene desde luego de los inmigrantes. Y por lo tanto, toda esa legitimación que han tenido con los votos los ha llevado a salir a la calle mucho más enaltecidos. Gracias. Ayer, en el acto No a la Toma, actuaste, ¿no?, un concierto flamenco. Entonces, ¿puedes decirme un poco de por qué, cuál es el papel del flamenco en este acto? Bueno, yo creo que el flamenco, como una música que nace una mezcla cultural impresionante, que es fruto del Al-Ándalus, es decir, porque en el flamenco confluyen lamentos judíos, jarchas mozárabes, cantos bizantinos, música romana, música, por supuesto, árabe, la influencia de los gitanos andaluces, es decir, es una mezcla. Entonces, en un sitio donde se está reivindicando la interculturalidad, en un sitio donde se está reivindicando la cohesión, la integración de los pueblos, el antirracismo, la acogida, el flamenco, que es en sí un monumento y un emblema, como puede ser el jazz, de esa mezcla de pueblos, de culturas que han sido históricamente Andalucía, creo que más que cualquier otra música debe estar en ese sitio. Y también en el pasado has actuado con músicos marroquíes como Suhail Sakini, por ejemplo, o Kamal El-Noabi, con una mezcla entre el flamenco y la música andalusí, música árabe, etc. Entonces, ¿cuál es la relevancia, ¿no?, de este tipo de colaboración, especialmente para el No a la Toma? Claro, pues muy grande, muy importante, porque hablamos que las músicas del norte de África, las músicas marroquíes del norte de África especialmente, tienen una influencia enorme. Es decir, si el norte de África acogió a aquellos granadinos exiliados que los reyes católicos expulsaron, y Boabdil hace poco han descubierto un mecenas de Arabia Saudí que está soltando dinero para excavar la tumba donde puede estar Boabdil y comparar con los restos de su padre que están aquí, de su madre que están en Almuñécar enterrados, y ver dónde estuvo aquel rey chico, aquel último rey granadino, y efectivamente se fueron al norte de Marruecos. Ellos acogieron a nuestros antecesores granadinos porque era así. Y además es una música que viene del mismo tronco, que viene de la misma sangre, es decir, no hay fusión. Tiene unos puntos, a pesar del lenguaje, que ellos cantan en árabe, nosotros en andaluz, por llamarlo de alguna forma, porque es nuestra forma. El flamenco no se puede cantar en un castellano perfecto, es la forma de hablar y de guturalizar de los andaluces. Y en ese sentido, a pesar de la lengua, pero hay puntos de unión comunes. Antonio Manuel, que participó el otro día en el No a la Toma, en un libro maravilloso, nos ha demostrado cómo la propia palabra flamenco, la propia palabra olé, vienen del árabe. Por lo tanto, hay un nexo familiar, de hermanos, de sangre, interesantísimo. Y eso, en el día de la toma, cuando a 500 metros se está gritando en contra de los moros, fuera los moros, fuera los moros, gritan los loros, como decía el gran Carlos Cano en su canción, para nosotros es una gran muestra de aceptación de todos, por todos. Claro, muy bien. Entonces, ¿piensas que en este contexto flamenco y su fusión o su mezcla con la música marroquí puede superar el nacionalismo, el retórico contra la inmigración, por ejemplo? Claro, pero a eso había que añadirle una pedagogía muy grande, una pedagogía que nos lleva a explicarle a la gente cómo no solo los inmigrantes no son el problema, sino que muchas veces son una ayuda importante, porque elegido
un pueblo de Almería lleno de inmigrantes africanos, donde Vox ha sacado un número ingente de votos, si no fuese por esos inmigrantes su economía no funcionaría. Y Andalucía mismo, ahora en temporada de recogida de aceitunas, si no fuese por los inmigrantes no funcionaría. Y si no fuese por los inmigrantes no habría personas para cuidar a las personas mayores. Y muchas veces explotándolos y pagándoles una miseria. Es decir, son personas que han venido a ayudar, que han venido a aportar. Yo vengo de una familia de inmigrantes. Andalucía es una tierra de inmigrantes. Nuestras familias se fueron a Latinoamérica cuando la dictadura, anteriormente se fueron a Cuba, se fueron a México. En nuestra familia, mi padre se fue a Francia, se fue a Alemania, tuvieron que trabajar fuera porque esta era una tierra que estaba en una dictadura, que venía de una guerra y donde había mucha hambre. Por lo tanto, una tierra como la nuestra, cuando yo delante mía veía el día de las votaciones a gente absolutamente pobre coger papeletas de Vox y decir que eso era lo que había que votar, decía hasta qué punto no hemos sabido explicarle a esas personas que están utilizando lo que se llama la moral del esclavo, la moral de votar al que te está pisando el cuello. En ese sentido, yo pienso que cuando uno tiene el privilegio de estar delante de un público que a veces es minoritario, pero otras veces son miles de personas, tú puedes hacerlos sentir, pero sobre todo puedes hacerlos pensar y reflexionar, y explicarles eso, y explicarles que el flamenco viene de ahí, que esa música es una música hermana, que ellos son hermanos, y no tan lejanos, sino son unas personas muy cercanas en todos los sentidos a nosotros. Bueno, puede de alguna forma sensibilizar las conciencias y que dejen de verlos como los otros, y sí como una gente mucho más cercana. Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias a ti.